Bueno, entonces vamos a empezar. De verdad que muy buenas tardes. Es un gusto recibirles en este espacio cultural que organiza el Grupo Cultural Celia Hoffman desde San José, Costa Rica. Empezamos nuestra reunión siempre con el deseo y la esperanza que regresen con vida los rehenes que aún se encuentran secuestrados por Hamas y que Besrat Hashem se logre la paz pronto. Esta tarde disfrutaremos de una interesantísima charla que nos presenta nuestro invitado especial, Jack Goldstein, desde Bogotá, Colombia. Y el tema es Destinos exóticos de la judería. Gracias, Jack, por aceptar nuestra invitación y llevarnos a este viaje que estoy segura nos sorprenderá y nos ayudará a conocer lugares remotos donde la esencia judía ha perdurado. Antes le paso a nuestra compañera Berta Goldstein también, con raíces también colombianas, que les leerá algunos datos de la hoja de vida de Jack para que lo conozcan mejor. Gracias, Jack. Berta. Gracias, Helen. Jack, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Un pequeño currículum tuyo para presentarte y que conozcan algo de tu trayectoria. Jack Goldstein nació en Bogotá, Colombia, tiene 54 años, es director del Limud en Colombia, activo en conferencias de Albará y Shoah y diálogo interreligioso. Durante varios años fue promotor del desarrollo de comunidades emergentes en Colombia, apasionado de los viajes y especialmente de destinos remotos y siempre en busca de evidencias del pasado y presente de nuestro mundo judío. Tiene un blog que es www.valijaapocrifos.com, que por cierto les recomiendo a todos que lo visiten porque tiene cosas sumamente interesantes. En esta blog él tiene artículos y temas variados, tales como la comunidad judía en Colombia y en el mundo, actualidad israelí, viajes por las juderías, política y proceso de paz en Colombia. Bueno, y si leo todo, no acabaría y realmente nosotros queremos es escuchar a Jack, así que en este pequeño resumen les presento a Jack y les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Berta, gracias, Helen, gracias a la señora Ruti Farhi, quien hizo el puente, que ahí la veo sentándose justo con solo mencionar su nombre. Y me da mucho gusto también ver en pantalla a doña Vicky, madre de un compañero de colegio, y a mi primo Aarón, de vieja data, hace rato que no veo, me emociona y precisamente pues esos sentimientos de tribu en el mejor de los sentidos, ¿no? Donde de repente caras que uno no conoce son inmediatamente hermanas, ¿eh? Pues nos hace especiales, ¿eh? Y explica en buena medida ese factor motivante que me ha llevado a conocer el mundo y conociendo el mundo muy particularmente la historia judía. Para comenzar les voy a compartir pantalla. A ver, puedo, a ver, entrar, perdón, no tipo.
esto para los vídeos. No están viendo la pantalla todavía, ¿correcto? No, todavía. Estamos viendo la página que dice PowerPoint, donde Sí, está. pero es que por alguna, es, a ver, bajo y ahora sí, ¿correcto? No, todavía. Oh, seguimos viendo lo mismo. Estoy compartiendo. ¿Ustedes se han dejado que pueda compartir pantalla? Pues Me habilitaron como yo creo que sí. presentador. Yo creo que sí. Voy a llamar aquí al que nos ayuda con esto. Ya, Ya, correcto. ¿Ya apareció? Sí, ya. ya. Ok. Prueba superada y arrancamos. Viajes por la judería. Puse un título que sonara un poquito medieval, así de leyenda, para meterle la mística que corresponde. Y decidí compartir estas dos fotos como abrebocas. La que ustedes recibieron en la invitación es de diciembre del año 17 en un paseo a África Central para ver gorilas, animales salvajes, pero de paso llegar a ciertos lugares particulares de la judería, donde quizá muchos de ustedes no se imaginan que lo vamos a encontrar. Esa es la comunidad Abayudaya, que hace 105 años, para vengarse de los colonizadores ingleses que no los trataban bien, el, el jefe de la tribu, que también era pastor anglicano, resolvió que la mejor manera de vengarse era convirtiéndose al judaísmo de la mejor manera que él lo pudiera hacer, porque no tenía contacto con la judería, con rabinos, pero leyendo el Antiguo Testamento del King James Bible, hizo lo mejor que pudo. Y fast forward, después de la Segunda Guerra Mundial, un judío que pasaba por esa zona remota de Uganda conoció la tribu, se sorprendió y empezó a hacer el contacto entre ellos y el mundo judío mundial, ¿no? Y finalmente, pues, hoy en día son 3.000. Hace 50 años también lo fueron, pero se le disminuyeron por matanzas por cuenta del innombrable de Idi Amin. Pero hoy en día son 17 aldeas en el sur oriente de Uganda, cada una con una sinagoga, con su kashrut. La enorme mayoría de ellos se convirtió desde los años 70 a través del rito conservador y últimamente algunos de ellos por rito ortodoxo. Y como esa fascinación de lo exótico, también fue para mí muy especial conocer a este señor que está medio cabizbajo en la foto del centro, Franco Yaichani. El personaje con cabello rubio soy yo, en épocas en que tenía cabellera. Doña Vicky dará fe que en el colegio me conoció con cabellera. Esto fue en Sarajevo, en la antigua Yugoslavia, y este es un personaje maravilloso de mi edad, quien todavía bajo el yugo comunista en la época de Tito, se convirtió en el portador de la llama de la lengua ladina. Era un pelado que iba a prender las velas de Shabbat a la sinagoga si no hubiese minyan, y visitando esa sinagoga de Sarajevo un viernes lo vinimos a conocer.
el único judío que estaba ahí. Hicimos una amistad entrañable, perdí contacto con él durante la guerra de Yugoslavia y quizá 15 años después lo vine a encontrar como profesor de ladino, eminencia de ladino en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, así como entre nosotros, Colombia y Costa Rica, podemos jugar a Jewish Geography, pues esto trasciende y con personas como Ranco, pues hace más intenso ese deseo de conocer y explorar la judería. ¿Cómo comenzó ese gusto? Pues ahí les tengo en pantalla un poquito de los factores que cultivaron en mí ese deseo. Por punta y punta, por padre y madre, un amor infinito por la tradición y la familia. Por el lado materno, una conexión muy directa con Hungría. Ella nació en Budapest durante la guerra, así que fue sobreviviente de la Shoah. Mis abuelos se quedaron a vivir en Hungría, entonces, mientras que mis compañeros de colegio sus vacaciones las gozaban en Cartagena, en Miami, en Orlando, nosotros desde muy niños las pasábamos en Hungría, detrás de la cortina de hierro y con una proximidad muy cercana a, al holocausto, ¿no? A esa persecución, a ese temor, a tantas cosas muy sentidas de nuestra historia. Y por el lado paterno, mi abuelo Jaime fue el primero del clan Goldstein en llegar a Colombia en 1928, de lo que le comentaba a Berta, que le disputo la centralidad de su shtetl, porque mi papá juraba que el mundo comenzaba y terminaba en Sienice, que es el aviso que ven arriba cuando fui a visitar el pueblo en el 2010, un pueblito bastante humilde, primera vez que le estaban pavimentando su primera casa. Y para chisme, ahí en Costa Rica, esa casa de madera que ven en la esquina inferior derecha es donde nació el abuelo de Aarón. Esa casa todavía está en pie. De ahí viene la familia Goldstein. Y de niño también estuve muy obsesionado con números y estadísticas. Entonces me gustaba saber de distancias y de población y empecé a combinar esos factores, aprender un poquito de historia, conocer de Benjamín de Tudela, ese famoso viajero judío del siglo XII, que se fue a recorrer todo el mundo conocido de la época por el Mediterráneo, Arabia, el Cáucaso, y lo reportó, como los radanitas que están abajo en ese dibujo, en ese arte medieval con camellos, que fueron el puente entre el comercio entre los mundos cristianos y musulmanes de hace 1300 años. Entonces eso me fue desarrollando el gusto por atar cabos, pues pensando que si alguien lo hizo hace 800 años con la facilidad de la modernidad, yo también lo haría. ¿Qué me ha inspirado? Pues una combinación de factores, de deseos, ese jugar Jewish Geography, ¿no? Eso que estábamos haciendo antes de comenzar la charla, de a ver a cuántos pasos de distancia en el árbol genealógico estamos, que si todos los Goldstein somos familia, esa belleza que tuve yo, digamos, de armar nexos
con alguien que conocí en el desierto de Gobi, perdidos y viendo una facción que parecía como muy heimish, como decimos en Yiddish, saber que esa persona es judía y poder desarrollar rápidamente un diálogo y encontrar temas en común, que dudo que otros pueblos lo puedan y lo sepan hacer, ¿no? La nostalgia de la historia de los Tetels, ¿no? Escuchar a mis padres contar historia de sus mundos y con lo que tuvieron que pasar, pues, los campos de concentración. Entonces, volver ahí y decir, aquí estoy, hemos sobrevivido y seguimos para adelante con orgullo y con decisión. Rezar en esos cementerios abandonados donde ya no hay una comunidad y tenemos que, o sea, y siento un compromiso de respetar esos cuerpos que quedaron ahí, eh, porque ya son países donde las comunidades desaparecieron, donde ellos no son bienvenidos. Entonces también llegar hasta allá para mí me es muy significativo. Y en el proceso ir comparando, a mí me fascina leer historia y hacer paralelos para poder entender qué nos hace tan especiales como pueblo judío, por qué somos diferentes a otros, por qué el conflicto en Colombia, en Ruanda, en Camboya, esas matanzas son diferentes y se desarrollan de manera diferente a lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Especialmente porque en Colombia, Ruanda y Camboya se mataron o se matan entre colombianos, ruandeses y camboyanos. Sentir adrenalina, ¿eh? Quizá la primera vez que sentí adrenalina como judío fue durante las Olimpiadas de Moscú en el verano del 80, que fue la primera vez en que la familia se osó a llevarnos a una sinagoga en Budapest, que era un país dentro del mundo soviético más liberal. Y eso hizo que el rabino en el Bartora, después del rezo, se permitiera opinar un poco de la situación de nuestros hermanos en la Unión Soviética. Y en ese momento entró un personaje traído de las películas de espionaje de la Guerra Fría, lo miró a los ojos y lo hizo callar y pues, entendí lo que estaba pasando, pues, estaba en un lugar muy diferente a la tranquilidad de Occidente. O estando paseando Beirut con algún personaje de Hezbollah, que ahora les comparto, o con el apellido Goldstein, si recordarán, de hace 25 años, algún fanático judío en Hebrón, con quien compartimos apellido, hizo una matanza de 20 y pico de musulmanes en Majpelá. Entonces yo llegué a Timbuktu en la mitad del Sahara con ese apellido y reconocieron el apellido y me señalaron, ¿no? Y entonces esos momentos pues, lo van marcando a uno y lo van invitando a querer ver más y sentir más y ver por dónde hemos llegado a siglos y milenios, cómo hemos sabido adaptarnos, cómo sobrevivimos y repito, cómo somos especiales. Y así como hay temas que me han inspirado, hay unas metas a las que quiero llegar puntualmente, eh, que de repente son de los lugares remotos de la judería que quizá no conozcan, no hayan oído. Virovillán, que es la foto que está en pantalla, corresponde a la utopía que Stalin decidió construir en los años 30 en la Siberia oriental profunda al norte de Manchuria,
y hoy en día todavía en Rusia eso se llama la República Hebrea de Birobidzhan. Entonces uno llega allá y pues, en la plaza hay una menorá. Cuando uno entra pasa la frontera de esa república, de ese estado, o llega en el metro, el transiberiano, pues está en Yiddish. Ahora, quizá haya 2000 judíos en todo Birobidzhan hoy en día, pero siguen mostrando lo que Stalin quiso mostrar para llevarnos bien lejos y destruir nuestra cultura, como fue lo que quiso hacer, por ejemplo, con tatares o chechenos, gitanos, ¿no? Desplazándolos de su lugar de origen. Y a diferencia de ellos, pues nosotros aquí seguimos y también pudimos contrastar. Llegar a cementerios remotos en parajes exóticos como en Karachi, en Argelia, visitar tribus judeizantes como los Igbos de Nigeria, los Lembas al norte de Sudáfrica, la comunidad de Bené Menashe en Manchuria, en China, judíos de ojos rasgados, donde hasta hace unos 150 años contaban con una sinagoga en forma de pagoda. Y en fin, tantos otros lugares que ahí menciono y más, ¿no? O comunidades bien particulares como los judíos marroquíes en Iquitos, que ya la mayoría hizo aliyá, pero son descendientes de marroquíes que llegaron ahí hace 150 años y para sobrevivir hicieron un pequeño cambio en su alajá para considerar que judíos fueran descendientes de padre judío, porque llegaron solo varones ahí a la selva. Existe un colegio, cementerio, supieron adaptarse a su manera y desarrollaron una comunidad maravillosa. O los no judíos, los samaritanos, que son descendientes de las tribus de Efraín y Menashe, que no siguieron la línea de David, de quienes hoy en día quedan unas 800 personas y practican un judaísmo bíblico. A ver, bajar la página. Ahí está la foto de Hezbollah. ¿Conocen esa macabra imagen? Esa es de mi cámara, la tomamos un día que nos fuimos por Beirut y el taxista resultó siendo miembro de Hezbollah, entonces tramándolo con conocimiento de la historia del Líbano, logramos que nos paseara por la zona profunda de Beirut Occidental y los campos de Sabra y Chatila. Estaba en Itil, que es la capital de lo que fue el reino de Casaria, los casares, de quienes algunos mal hablados quieren decir que descendemos los ashkenazim para quitarnos el derecho al legado que tenemos milenario con la tierra de Israel. Los casares es un pueblo del centro de Asia que por varios motivos en el siglo IX su casa real optó por convertirse al judaísmo. Y eso duró quizá un siglo o menos, pero hay unas leyendas formidables. Entonces, para mí llegar incluso a conocer de esos pueblos fue gran reto. Ir a visitar a nuestros hermanos en Etiopía, los falashas, en Costa Rica. Yo sé que también hay alguien muy querido con pariente, con cuñado de Etiopía, y es bien bonito poder romper barreras y relacionarnos todos a Israel. Elefantina, al sur de Egipto, yo no sé si habrán hecho algunos un tour, un crucero en barco por el Nilo, uno llega
abajo en Asuana, la isla de Elefantina, donde dice el Tanaj, hace 25 siglos se construyó un templo al estilo de Jerusalén, donde se hacían sacrificios al estilo de Jerusalén. Esas ruinas hoy están protegidas. Egipto no permite visitarlas, o sea, la lancha le puede dar la vuelta a la isla, pero no permiten que uno vaya a ver eso. Yerba es la sinagoga más antigua de Túnez, que dicen que es del siglo, de hace 25 siglos, construida con una roca que se trajeron del primer templo de Salomón, que de paso es la sinagoga que Al-Qaeda atacó justo después de las Torres Gemelas. El segundo ataque terrorista de Al-Qaeda fue contra la sinagoga de Yerba. Krasnaya Sloboda es el último shtetl que queda en el mundo, pero no en donde se puedan imaginar. No es en Polonia, Ucrania, sino al nororiente de Azerbaiyán, hacia la frontera con Rusia, los que se llaman judíos de las montañas, chechenos, en un país musulmán, chiita muy moderado. Azerbaiyán es de los grandes aliados estratégicos militares que tiene Israel, porque por chiitas que sean, son muy enemigos de Irán. Krasnaya Sloboda es un pueblo de 3.000 personas donde el alcalde, el policía, el barrendero, todos son judíos, 13 sinagogas, centro comunitario, mikvaot, hermosísimo. Tumbas de profetas hay varias en diferentes lugares del mundo, incluso del mismo profeta de Daniel uno puede encontrar tumbas en Uzbekistán, en Irán, en Irak. Los caraítas de Tracay son unos personajes bien curiosos. Caraítas, recordarán, son quienes no siguen la línea talmúdica, y en Lituania hace 150 años les dio por desjudaizarse como pueblo semita y decir que eran turcos. Perdieron completamente su identidad judía, pero eso los salvó cuando entraron los alemanes, que entraron a matarlos, y ellos luego sacaron el certificado de decir, no, nosotros turcos somos, y los salvaron. Entonces quedan unos pocos en Lituania, donde a pesar que su cementerio, y en Crimea, que hoy es Rusia, los cementerios de hace 200, 300, 500 años están en hebreo, y sus textos de esas épocas eran todos en hebreo. Lo único que hacían era no cumplir las normas del Talmud. Pues hoy en día se decidieron turquizar. Lugares curiosos y remotos, sinagogas en Siberia, Trondheim, la sinagoga más norteña del mundo, o lugares bíblicos como Harran, que hoy queda al sur de Turquía sobre la frontera con Siria, por donde Abraham pasó, o en Nemrut-Dak, del famoso rey Nimrod de la canción. Mundo sefaradí, ashkenazí, que he visto mucho, pues sabrán que ashkenazí soy, por punta y punta he visitado esos lugares tan íntimos del judaísmo, pero del mundo sefaradí me lo he gozado particularmente, en parte porque es menos estudiado y porque me lleva a lugares que me parecen más remotos. Les hablaba de Sarajevo, ¿no? Pero pues por cuenta de mi pareja he compartido unas reuniones familiares hermosísimas, siguiendo la historia de la familia desde el pueblo de Albión, en Segovia, pasando por Salónica, y ahora 10 años después nos encontraremos en Ámsterdam. Y mucho de ver la judería en las Américas, que fue la primera en llegar, que establecieron la industria del azúcar,
Entonces, seguir el rumbo de las sinagogas desde Recife, que es la más antigua de América, en 1634, pasando por Surinam, Barbados, en las Antillas, en fin, ahorita veremos fotos de todo esto. Y bueno, compartir fiestas en lugares remotos es maravilloso, ¿no? Además que la importancia de tener un idioma en común y una liturgia igual es que si llego a Moscú en Rosh Hashanah, puedo ser parte del Minyan tranquilamente, ¿eh? O pasar Kippur en la República no reconocida de Abjasia en el Mar Negro, o en San Andrés Islas la semana antes del fatídico 7 de octubre, ¿no? Y en tantos lugares más, y ver que conectamos, y estar en Italia, o en Rusia, o en Vietnam, o en Nepal, asistí a uno de esos famosísimos seder de Pesaj con 1000 personas, ¿no? Pues es maravilloso, es sencillamente maravilloso esa capacidad de hermanarse. Y ahora la parte visual. Esto es de hace algo más de un año en Batumi, una autonomía dentro de Georgia, en el Cáucaso sobre el Mar Negro. Felizmente también puede encontrar un Jabat, un restaurante kosher. Esto es más cercano a la patria de mi madre, en la Hungría rumana, en Transilvania, ¿no? Llegar de repente a encontrarse cementerios abandonados, estos son de soldados judíos de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que es la del centro abajo. Y en la esquina superior derecha es la tumba de mis abuelos hoy en Budapest. La inferior izquierda es el Satu Mare, en húngaro Szatmár, los hasídicos Szatmár, ¿no? Uno ve esas construcciones elegantísimas de un mundo judío que pensó en el siglo XIX que podía ser recibido amablemente en las nacientes repúblicas europeas para que 50 años después nos llevaran a los campos. Esto es Budapest, más cementerios, sinagogas sefaradís que se establecieron cuando los otomanos llegaron a Hungría, 1500, el plano del gueto, donde mi mamá estuvo los primeros meses de la guerra. Cuestiones más exóticas, esto es Pakistán, hace año y medio, el feliz personaje de las barbas arriba es en el Kashmir pakistaní, con quien entablé una feliz conversación, la cara me pareció bastante semita, no particularmente pakistaní, resultó que el nombre es Dawood, o sea, David, me dijo que el apellido era Emet, y esta vaina como tan rara, por Dios, ¿qué quiere decir Emet? Su respuesta fue el Dios verdadero, me dejó más frío aún, y le vi esos cachumbos que le crecían detrás de la oreja para rematar, pues eso es Kashmir. Peshawar es sobre la frontera con Afganistán, donde en algún momento hubo unas pocas familias judías y pues se puede ver eso. Abajo está lo que queda de la sinagoga que hubo en Rawalpindi. Ahí en los círculos de esa fachada se alcanzan a ver, hay dos Maguen David, un poquito de más adrenalina. Me fui a buscar lo que quedaba de la casa de Osama Bin Laden, donde los gringos finalmente lo capturaron y lo mataron. Entonces, esos de los sabores que también me da de los viajes es llegar ahí y hacerle pistola al finado y
darme un saborcito sabroso, decir que él ya no está, nuestro enemigo mortal no está, y aquí llegué yo felizmente. Y de las cosas bonitas es, por ejemplo, ahí me ven poniéndome tefilín, eso es al norte de Pakistán, también sobre la frontera con Afganistán. De repente he tenido épocas en la vida en que no me he puesto tefilín por falta de cabana, y esa fue una de ellas. Pero de repente ahí en el aeropuerto me encuentro a un personaje pues, que no está enturbatado y de túnica como todos los demás, y muy paisano, y le veo los tzitzit colgando, nos miramos, me le acerco, le digo al oído Shulem Aleichem, él me responde Aleichem Shulem, e inmediatamente me dice, ya se puso tefilim hoy. Bueno, pues señal de Dios, pongámonos tefilim acá enfrente de todos estos talibanes, y bueno, aquí estoy para contar la historia, no pasó nada. Francia, van a ser 3 años, ir a visitar un cementerio de nazis, eso también me da un infinito placer saber que ahí están adentro ellos y no nosotros, o también ir a un cementerio de soldados aliados en Normandía, que son los grandes héroes de esa guerra, y encontrar también una tumba judía. Clermont-Ferrand, en todo el centro de Francia, esa estatua en la plaza del pueblo es al Papa Urbano II, que es el mamzer, que desde esa plaza, en el año 1097, invocó a los pueblos cristianos a lanzarse a las tristes cruzadas, o ir a visitar lugares como las oficinas de Charlie Hebdo, el hipercacher, donde el presidente Obama, para minimizar los hechos, dijo que eso no era un atentado antisemita y sencillamente mataron random folk. El velódromo de Iber de invierno en París y la estación de tren de Drancy. ¿Recuerdan ese capítulo horrible donde los franceses, no nazis, sino franceses de Vichy nos reunieron, nos llevaron a ese velódromo? 5.000 judíos fueron llevados directo a los campos desde la estación de Drancy. Sabra y Chatila en Beirut. El Arca de Noé, es en la parte posterior del monte Ararat. Al fondo, las cimas de esas montañas es Irán, y si ven ahí una estructura rara por encima de la copa de esos árboles que tiene la forma de un barco, la leyenda de los lugareños, ahí los turcos, es que esos son los restos del Arca de Noé. Sobre la frontera del Kurdistán turco sobre Siria, volteando piedras, me encontré esa losa con un Maguen David que corresponde a un cementerio de hace unos 800 años. En Izmir, en Turquía, ahí está ese Arona Kodesh en forma de carabela. Quienes hayan ido a Izmir, y los que no, se los recomiendo inmensamente, en 2 cuadras hay, creo que son 9 sinagogas, pared contra pared, una ladina, otra de conversos, otra como la casa de abajo del falso profeta Shabbatai Tzvi, hay de Ashkenazim también, y estos de judíos españoles pues la hicieron en forma de carabela. Atusa es la capital del reino hitita, de una de las 7 tribus cananeas. Sardis, una sinagoga con un hermoso mosaico que data del siglo III antes de. Pérgamo, que es una de lo que Pablo de Tarso llamaba las sinagogas
de Satán, que están muy descritas en el Nuevo Testamento. A ver. Se me trabó aquí la página. Abayudaya, les mencionaba, en Uganda, coincidió con la última noche de Hanukkah, donde felizmente cantamos y bailamos y prendimos velitas. Ahí ven esa ambulancia del rabino Wambede. El rabino Gershom Wambede Sisumo es además miembro del Parlamento, es senador en Uganda. Está ese mosaico que habla de una sinagoga en Túnez, de la época romana. Ahí se ve la menorá, ¿no? Una sinagoga en Trevich, en la República Checa, con una pintura maravillosa en las paredes, con naturaleza, de animales, flores y pintado en la pared con versos, smiros, sinagogas que afortunadamente sobrevivieron la Shoah. Cementerios en Alejandría, abandonados, pero con unos mausoleos espectaculares. El cementerio de Barbados. Belmonte es un pueblo en Portugal al norte llegando a Porto, que es el preeminente de los cuentos de judíos marranos que mantuvieron en secreto su judaísmo durante 500 años y desde hace unos 100 años empezaron a retornar. Hoy en día en el pueblo quedan ya muy poquitos, varios hicieron aliyá. Es bien interesante ver cómo incluso hoy en día combinan un poco ambas culturas. Pues la identidad es un tema complicado, pero las raíces y las tradiciones están ahí, la conversión la hicieron, y Shabbat pasamos ahí, incluso en el pueblo, el hotel, hay un hotel, lo que se llama Jerusalén, con comida kosher y demás. Cabo Verde, las islas de donde arrancan los huracanes que azotan el Caribe, ahí también como paiquitos llegaron judíos de Marruecos. Hoy en día no queda un solo judío, pero toda la élite de las islas son de apellido Benoliel, Bentolila, Benzaquén y demás, morenitos porque se mezclaron con los lugareños, orgullosamente descendientes de judíos, y en cada isla por lo menos quedan los cementerios dentro del cementerio católico, protegido por unas cadenas para separar. Uno de los dos cementerios de Curazao, la sinagoga de Bujara, de esas comunidades persas legendarias en Asia Central, en la ruta de la seda. Hoy Bujara es Uzbekistán. La sinagoga de Yerba, que les contaba, ahí en azul. En Túnez, donde a la parte más central, al recinto más sagrado de la sinagoga, hay que entrar descalzo, como me ven ahí. Budapest, pues la famosa escultura, los zapatos de aquellos que fueron fusilados sobre el río, entre quienes hubo familiares míos. El grafiti abajo es de la sinagoga sefaradí de Hungría de 1500, que queda, quienes hayan ido allá o piensan ir, queda en Buda, sobre la montaña, la parte más exclusiva de la ciudad vieja, en la montaña, y encontrarán la sinagoga siria de Budapest. Otros temas que me da gran placer: la prueba reina. Para cuando vayan al nuevo Museo Arqueológico del Cairo, la estela de Mernefta de hace 33 siglos es la prueba de que existimos.
y ahí dice en su jeroglífico que el emperador, el faraón Mernefta, luchó contra tales y cuales tribus y las derrotó y las expulsó, y además también luchó contra Israel, y dice Israel tal cual, y dice que a Israel lo aniquiló y de Israel ya no queda semilla. Entonces sí me da un saborcito muy especial saber que hoy en día los faraones no están, que todo ese gran imperio, esa cultura egipcia legendaria la vemos en museos, y los que estamos somos nosotros, los poquitos descendientes de la tribu de Judá, que tenemos la mejor de las historias para contar. Disonancia cognitiva es ponerse tefilín, ahí con un talit etíope, de ahí el colorido, en las Galápagos, donde Darwin desarrolló su famosa teoría de la evolución. Entonces, mezclar esos conceptos científicos con religiosos, meterle un poquito de ironía al tema. Los Donmé, eso es una mezquita, oficialmente se llama mezquita. Donmé son los descendientes de los seguidores de Shabbatai Tzvi, el famoso falso Mesías de 1600, segunda mitad de los 1600, que terminó convirtiéndose al Islam. Los Donmé existieron hasta la revolución de los Young Turks de Kemal Atatürk, hasta hace unos 100 años. Hoy en día están muy perdidos, pero en la Turquía de Erdogan, si quieren hablar de conspiraciones, de sionistas y demás, también incluyen ahí a los Donmé, que son marranos dentro del mundo islámico. Entonces, Orhan Pamuk, el gran escritor turco, cuando algo opina en contra del extremismo de Erdogan, entonces lo van a acusar de ser Donmé. La sinagoga Benesra de Cairo, donde rezaba Maimónides, la reunión familiar en Salónica, que es de los eventos hermosos a los que he participado, así de estudiar y conocer de la tradición y hacer lazos de familia, de fraternidad y de genealogía. Los romaniotes, Yanina, muy pocos quedan porque la comunidad griega fue exterminada y con ellos el ladino prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, por cuenta del innombrable de Kurt Waldheim, quien fuera canciller de Austria y luego secretario general de las Naciones Unidas. Los romaniotes son descendientes, por ejemplo, de quienes rezaban en la sinagoga de Sardis que les mostré antes. No son ni sefaradim ni ashkenazim, no hablan ni yiddish ni ladino. Hoy en día hablan griego, llaman yevanic, pues, porque mezclan un poco de palabras de hebreo con griego, pero son descendientes de judíos que llegaron allá antes de la segunda diáspora y mantienen unas tradiciones que no son ni sefaradim ni ashkenazim. Al centro abajo están las ruinas del templo judío de Elefantina. Trani, si ustedes conocen gente de apellido Mitrani, vendrán de Trani, Mitrani. En este pueblito, al sur de la bota, hacia el tacón de la bota itálica, queda Trani, donde hay dos sinagogas. Una que es la que ven en la parte inferior izquierda, pero la más llamativa es esa que ven debajo del nombre del pueblo, donde ven un campanario de iglesia. Arriba de ese campanario hay un Maguen David. Inicialmente fue sinagoga, con la Inquisición eso se volvió iglesia,
y hace unos 30 años o más, algún paisano regresó al pueblo, decidió comprar de vuelta esa propiedad de esa iglesia y llegó a un acuerdo con el alcalde, la alcaldía, para volverla a hacer sinagoga, respetar la arquitectura exterior, mantener el campanario con su campana, pero en vez de una iglesia, una cruz, poner un Maguen David. Dentro de la sinagoga está ese parojet, ese Aron HaKodesh que ven en la otra esquina, que si lo abren y sacan la Torá al fondo, porque también fue parte del acuerdo, no van a encontrar, qué sé yo, una madera al fondo del Aron HaKodesh, sino van a encontrar lo que durante 5 siglos hubo ahí, que es una imagen de la Virgen María. En el Caribe, en Surinam, cementerios profundos, en las selvas amazónicas de Surinam. En Senegal, donde alguna vez de estos comerciantes sefaradíes que fueron eventualmente al Caribe, pasaron, hicieron una pequeña comunidad. En Caranambú, en Guyana, en la mitad de la nada, llegué solo a acampar y resultó que la señora del campamento era una judía de Nueva York. Hicimos una hermosa amistad, conseguí ese libro que ven allá y bueno, pues ese es el tipo de vínculos que me parecen formidables en lugares insospechados, porque cuando fui a las Guyanas, pues sí quería ir hasta Yodensabani, a ver esos cementerios, las ruinas de una sinagoga en la mitad de la selva, pero no esperé encontrarme una familia judía en la mitad de la selva alquilando hamacas en la selva. La ruina de esa sinagoga está ahí donde estoy con sombrero de vaquero. Sinagogas con piso de arena, como la de Saint Thomas en las Islas Vírgenes, la casa donde nació Golda Meir en Kiev, las ruinas de Itil, la capital del reino de los Casares, en el delta del Volga, donde llegué cruzando varios ferries en todo el delta, un lugar donde difícilmente alguien más haya llegado, es un lugar arqueológico abandonado, de donde aquí confieso que me llevé sin preguntar algunas cerámicas, que se las comparto cuando los invite en Miami a verlo. De las que más orgullo me dan, ahí ven Entebbe, 3789, es la altura del aeropuerto de Entebbe, el antiguo, a donde llegamos tras sobornar a más de un militar y miembro de las Naciones Unidas, porque hoy en día ese aeropuerto las tiene las Naciones Unidas para atender el conflicto en la República del Congo. Y llegamos ahí porque pues es histórico, pero quise llegar hasta la base de la torre de control, porque sabía que ahí había una placa conmemorativa a la toma de ese aeropuerto, el famosísimo y heroico rescate de los rehenes, donde murió, la única víctima fue el hermano mayor de Bibi. Y placeres como irme tomando whisky, fumándome un tabaco para llegar a la Isla del Diablo, a donde llevaron a Dreyfus, el coronel Dreyfus hace 130 años, acusado de espionaje, que fue lo que ocasionó o gestó uno de los capítulos que originó el sionismo político, cuando se empezaba a formar el movimiento sionista con Herzl, se dio este caso
que fue de lo que pellizcó a Herzl para entender que necesitábamos otra solución y no era necesariamente la asimilación como ciudadanos en nuestros países y en los países donde se vivía. Y Émile Zola escribió el famoso Je accuse en defensa de Dreyfus. Pues a Dreyfus lo mandaron a una cárcel perdida en una isla remota que hoy pertenece a la Guyana francesa. Entonces llegar ahí también es de esos sentimientos sabrosos de decir, vea, 100 años después aquí estamos y nos hemos sobrepuesto a tantas dificultades. La sinagoga, una de las sinagogas en Uganda, compartiendo con comunidades de falashas en Etiopía hace 20 y pico de años. Habrán conocido o escuchado sobre el pueblo de Castrillo, mata judíos. Eso debe ser unos 200 kilómetros al norte de Madrid, en la provincia de Palencia, con P, no Valencia, sino Palencia. Entonces, como España, así como Polonia y Ucrania se han dedicado a explotar el turismo judío, se han dedicado a reeditar y mejorar su pasado. Entonces, el pueblo de Castrillo de Matajudíos decidió hace cosa de unos 8 años rebautizarse. Hoy se llama Castrillo Mota de Judíos y orgullosamente dicen que son descendientes de marranos, ¿no? Y el escudo de armas del pueblo, pues tiene el castillo del señor feudal, que seguramente bien antisemita tuvo que haber sido, pero un Maguen David debajo de la corona real. Krasnaya Sloboda, ese pueblo, ese shtetl que queda en las montañas de Azerbaiyán, con el rabino de Chechnya. Sigo bajando, otra vez se trabó esto. El cementerio abandonado de Jartum, en Sudán. La sinagoga en Sukhumi, República de Abjasia, donde estuve un Yom Kippur. Abjasia es una de esas repúblicas que no existen, resultado del desmoronamiento de la Unión Soviética, donde me arrestaron por espionaje un día. Arte antisemita que uno lo ve en el mundo cristiano con mucha facilidad si uno se pone a detallar, si uno entra a una iglesia, la descripción de judíos como diabólicos, malévolos, eso está a flor de piel. Paramaribo en Surinam, que tiene la belleza de que es un país que no corresponde con el mundo latino, aquí en Centro y Suramérica, que la mayoría de la población es descendiente de javaneses, de malayos, entonces son principalmente musulmanes e hinduistas. O sea, uno ve una sinagoga estilo holandesa de judíos sefaradín, los que llegaron vía Recife y trajeron el azúcar al continente, al lado de esa mezquita. Y valga mencionar, esta sinagoga también es de piso de arena. Novolipie, la calle donde nació mi papá, en Polonia, y esa torre con techo dorado es donde la tradición de los azeríes dice que está enterrado el profeta Noé, que nosotros en nuestra tradición no le paramos muchas bolas, pero ellos sí. Y entonces en el exclave de Nakhchivan, que pertenece a Azerbaiyán, pero que queda rodeado entre Irán, que son las montañas que están al fondo, Armenia, ahí tienen la tumba de Noé. Y muy orgullosos Nakhchivan dicen que ese Nakhi viene de Noé. Campos de concentración, sobra mencionar. La tumba del profeta Daniel en Samarcanda, Uzbekistán, que no está
desconfigurada de la imagen, o sea, además de profeta tuvo que haber sido gigante, yo creo que eso debe tener 12 metros de largo fácilmente. Visitando mi ancestro, los Goldsteins de Polonia, pues me encontré con lo que quedaba del cementerio en Minsk-Mozowiecz, de donde venía mi abuela, lleno de grafiti, jeringas y demás basura, y pues suficientes menciones antisemitas en la plaza del pueblo. Detrás de unos árboles hay una placa conmemorativa a los 5.000 judíos del pueblo que murieron en Auschwitz. También tenía un grafiti antisemita y con la guía lo fui a borrar. Fuimos a la farmacia de la esquina a comprar alcohol y un algodón para borrar eso, y mientras estábamos haciendo eso nos llegaron unos skinheads a gritarnos cualquier cantidad de porquerías. Entonces, pues, uno lo siente más cercanito ese odio. Treblinka, donde fueron a parar los Goldsteins, que no llegamos a Colombia antes del 39. Y aquí, para ir terminando, Trondheim es la sinagoga más septentrional del mundo, en Noruega. Paramaribo, también en Surinam, donde hay lugares tan sencillos. Jodenbredstraat, ¿no? La calle de los hermanos judíos, la placa conmemorativa de esa primera sinagoga en Recife, una fábrica de tajine kosher en Kampala, Uganda, el centro comunitario judío en Novosibirsk, en Siberia, que es más grande de lo que yo creo que tengamos en cualquier lugar de Latinoamérica, una tumba de piratas sefaradíes en Altona, Hamburgo, y arriba el patético Judensau que hay en tantas iglesias catedrales, especialmente en Alemania. Esto es en Wittenberg, que es el pueblo donde nació y se crió Martín Lutero, y ese tipo de imágenes fue la que alimentó su exacerbado antisemitismo. Las damas presentes aquí me excusarán el lenguaje, pero lo que están viendo ustedes ahí son judíos mamando de la teta de una marrana y lamiéndole el tujes a una marrana. Eso era la manera de describirnos a nosotros los judíos en la Edad Media, y eso se puede ver en muchas iglesias hoy en día. Y el pueblo, incluso hicieron un referendo en el pueblo hace unos años y votaron porque eso debía seguir estando ahí como parte del patrimonio cultural. Otra vez hago esto, pero ya con esto voy concluyendo. Así como mencionaban a ver al principio, tengo un blog, Valija de Apócrifos. Ahí tengo muchos artículos sobre viajes a estos destinos, más allá de otros temas de interés, básicamente picantes, sobre nuestro mundo judío, israelí, sionista, temas no muy convencionales. Entonces los invito a visitarlo. Y pues concluyo de vuelta aquí para empatar con la imagen principal. Eh, Cuando fuimos a Uganda, en uno de esos 17 pueblitos de la comunidad judía, uno no tenía sinagoga, pero pues con mucho gusto puedo decir que ayudé a que hoy tengan esa que hay ahí. Y debo concluir diciendo que para mí es un compromiso con la historia, con mis padres que ya no están, con las generaciones que vienen, ¿no? Seguir transmitiendo esto y sentirnos orgullosos. Eh, Ustedes me invitaron a dar esta charla 9 de octubre, ¿no? Pero
amaneciendo el 7, yo ya sabía que eso no se iba a dar y no había por qué darla. Pero pues los momentos llegan, ¿no? Hay un momento para el duelo, ¿sí? Hay un momento para la retaliación, hay un momento para seguir recordando. Aquí ya me voy saliendo y entro a verlos directamente. El compromiso de seguir orgullosamente con nuestra tradición y saber que tenemos una historia espectacular, más allá de los libros tradicionales donde leemos nuestra historia, nos criamos. Hay unas historias maravillosas y mientras más distantes y pequeñas, para mi gusto, son más admirables, que claramente enseñan que nos podemos conectar, ¿no? Con esa familiaridad con la que estamos hablando aquí, que nos sentimos que nos conocemos de vieja data, ¿no? Pues sí, es así. O sea, nos vimos en el Sinaí, dice la tradición, eso es muy cierto. Eh, tenemos el mejor de los cuentos y somos orgullosos y tenemos que pelearlo, tenemos que recordar a nuestros hermanos en dificultades, porque eso también nos hace especiales y diferentes. No cree que las cosas a veces evidentes las tienen otros y todas estas experiencias también me aportan no solamente orgullo, sino un poquito de arrogancia de la buena. Y eso es bueno para seguir adelante. Y quiera Dios que tengamos pronto muchos motivos para festejar, celebrar, estar tranquilos, estar convencidos que tenemos futuro en Costa Rica, en Colombia, donde nos permitan estar y claramente en Israel. Muchísimas gracias a todos. Jack, más bien, no tengo palabras para agradecerte este viaje tan extraordinario a tantos lugares y tantas partes desconocidas para mí. Y yo tengo una pregunta y después tal vez, bueno, un par de preguntas, tal vez otras personas también quieran preguntarte. Claro Primero, que sí. del pueblo este de Birobidzhan, que era la Virovillán. utopía de Stanley, cuando yo descubrí la existencia de ese pueblo me llamó muchísimo la atención porque ahí se habla en yiddish, las calles están en yiddish y todavía hay como creo que unos 2000 judíos Correcto. en ese lugar. ¿Cómo es la vida de ellos ahí, en primer lugar? Y también recibiste incomodidad en Europa con las skinheads y muchos antisemitas que hay en Europa. Pero la pregunta mía es hacia los lugares en los países árabes que prácticamente ya no hay judíos. ¿Cómo te recibieron y cómo fue tu experiencia en esos países? Entonces, Virovillán, muchos judíos se fueron ahí hace 90 años, convencidos de las genuinas buenas voluntades de Stalin. Varios de ellos eran judíos de la escalada y revolucionarios De izquierda, que iban eso, a esa utopía. Algunos sí eran condenados al exilio, ¿eh? Incluso aquí de Colombia hubo alguien que había llegado de Europa Oriental en los años 20 y tan pronto se enteró de eso, regresó al mundo viejo y se fue hasta Virovillán porque ahí la iba a tener mucho mejor que en Colombia y respetando su memoria, le tocó muy duro y finalmente se escapó y llegó bastante afectado de regreso. Hoy en día hay varias comunidades regadas por toda Siberia, más importantes que la de Virovillán. Como usted bien dijo, allá hay 2000. Entonces es una ínfima minoría del pueblo. O sea, el nombre,
la República Yevreiska de Birobidzhan, pues está en nombre, pero la enorme Vamos. mayoría son rusos o son de las diferentes tribus siberianas, eh, mongolas que viven por allá. Entonces, es anecdótico. De las grandes virtudes que tiene Lubavitch es que ha sabido montar comunidades en esos lugares remotos, y Lubavitch en esas funciones también es resultado de algún ex miembro de la comunidad colombiana, la familia Ron, y desarrollaron y construyeron las sinagogas en tantísimos lugares, incluyendo esa. Entonces, y Lubavitch se ha sabido aliar felizmente de Putin. Entonces, donde hay Lubavitch en Rusia, las cosas están bien y están garantizadas. Entonces, ahí, pues al caso 2.000 personas, uno suena poquito, pero al caso aquí estamos hablando entre ticos y colombianos, y 2.000 personas es lo que somos nosotros. Entonces, Sí. si nosotros podemos, ellos también. A su pregunta de los países árabes, hemos quedado con las ganas de visitar algunos. Yo creo que por años la situación hoy en día nos impedirá ir a ciertos lugares, pero pues, nunca nada malo. Pues comenté de Beirut, y pues, no dije que era judío ni mucho menos sionista, pero por saber manejar la cultura árabe y reconocer los nombres de los diferentes políticos, líderes, partidos y demás, pues logramos ir felizmente y meternos en el barrio de Hezbollah. Detallitos, cuando fuimos a Jartum, en Sudán, esa foto que les compartí del cementerio abandonado, es un botadero de basura protegido por un alambrado de púas. Entonces, de manera conspicua, me puse un sombrero, un baseball cap, y recé Kadish delante de esas tumbas, con toda seguridad. O sea, el último judío salió de Sudán tras la guerra del 56. Eh, entonces, en 70 años nadie les ha rezado en un yurtzeit. Entonces me puse ahí y me puse a sacudir ahí un poquito rezando el Kadish. Y ese fue un momento desagradable porque Sudán, por el concepto que le puedan tener del país, es de la gente más querida que hay. Salvo en ese momento que, como entendieron los que estaban ahí en el barrio de qué se trataba, entonces algunos personajes en su turbante se me acercaron y al oído me habrán dicho esas palabras que ustedes saben en árabe. Pero más de eso no, o sea, la verdad, eh, en Bahrein no hubo manera que el guía nos llevara a la sinagoga. En Bahrein existe una comunidad de judíos iraníes muy pequeña. Es más, antes de que Bahrein estableciera relaciones con Israel con los acuerdos eh, abrahámicos de Trump, ya habían elegido o nombrado una embajadora judía en Washington. Una comunidad muy pequeña, no creo que tenga 100 personas, pero ese guía se rehusó, muy querido, pero se rehusó a llevarnos allá. Que si he sido ostentoso en mi judaísmo, pues no, pero de repente en Pakistán, en la frontera con Afganistán, termino poniéndome tefilín y no pasa nada, ¿no? Pero en Timbuktu, en la mitad del Sahara, el que cuidaba el museo coránico en la madraza, Goldstein, usted debe ser primo del que masacró a mis hermanos en Hebrón. Pero son anecdóticos, anecdóticos, así como lo fueron los skinheads en Polonia. O sea, nunca he estado, quizá el único lugar donde de veras sentí miedo fue en un partido de fútbol en Hungría,
año 90, cuando las cosas cambiaban y cambiaron para peor, a mi modo de ver, porque permitió exacerbar el fascismo latente que hay en esos países. Entonces, fui a un partido donde el equipo de tradición judía era visitante y me puse a gritar más de la cuenta, pero nada que fuera alusivo a un mundo judío. Pero las barras bravas sí me vieron como judíos y yo sí sentí que se me venían a atacarme como, porque seguramente era judío. Pero son anecdóticas, afortunadamente. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Ha estado muy interesante. Ruti, tienes el micrófono apagado. Le va a tocar escribir, si no sabe desmutarse, le va a tocar escribir. No. Por ahí veo Bárbara Steenstrup escribió Kenia. No sé a qué puntualmente haga referencia. Las comunidades que les mostré son de Uganda, justo cruzando la frontera de Kenia. En Kenia, hoy en día, pues hay una comunidad de expats, básicamente, y sí hay una comunidad más pequeña, aunque la de Abayudaya no tiene la historia de ellos, o sea, no es que se hayan convertido al judaísmo hace 105 años, pero sí hay un pueblito al norte de Kenia, Yehuda Kimani, si lo buscan en Google, también es un caso célebre, es de esos casos donde no importa cuántas, cuántas conversiones haya hecho, de repente que el pobre pelado vaya a un seminario, a una yeshiva, Israel se convierte en un problema con, con inmigración en Israel de esos bastante odiosos. De la historia de Yehuda Kimani, judío keniano, de eso tengo creo que 2 artículos en el blog de cómo le tocó duro y cómo al principio le bloquearon, le prohibieron la entrada a Israel hasta que finalmente sí pudo ir a hacer el curso en la yeshiva y regresar felizmente a Kenia. Veo ahí felizmente la mano alzada Pero, de Aarón, que me da un gusto inmenso. tiene que abrir el micrófono también. Aarón y Ruth, y si se van con el ratoncito a la parte inferior, van a encontrar en la esquina inferior izquierda un micrófono, el icono del micrófono. Helen tiene que darle a abrir el micrófono porque Ruti no debe abrirlo. Dice que no le dan permiso. No Usted que es puedo. host, Dice no están dando permiso. Jack, tal vez usted le pueda autorizar. A ver. Solicitar para reactivar audio. Micrófonos. Solicitar para activar audio. Solicitar para reactivar audio. Pueden ensayar ahora si eliminan el... Ahí ya Ruti pudo. Y Aarón también, Y Aaron creo. también. ¿Sí? Ok. No me estaban dejando, no me estaban dejando, eso es lo que pasa. Ay, muchas gracias por esa linda charla, de verdad que estuvo ultra, ultra interesante. Y lo que yo te quería preguntar es que no, habiendo viajado tanto por África, nunca mencionaste nada de Marruecos, nunca fuiste a Marruecos, que hay tanta... Claro que sí. Ahí había una foto de uno de los cementerios
La primera vez que estuve en Marruecos fue en el año 95. Llegamos en diciembre, coincidió con la segunda noche de Hanukkah. Nos quedamos en el Sheraton de Casablanca. En el segundo piso había un restaurante kosher y ahí encendimos velas. En cada pueblo donde fuimos visitamos las sinagogas. En Marrakech, Fez, Meknès, Tanger. En Fez estuvimos sinagogas y cementerios. En Fez estuvimos el 31 de diciembre, quisimos asistir a la gran cena de gala. Pregunté si había algún restaurante kosher. Claro que sí. Entonces nos mandaron a algún lugar y llego yo a ese restaurante y aquí esto no me cuadra, porque no veo, decía kasher en hebreo afuera sobre el vidrio, pero no vi ninguna teudá, ningún certificado, no había una mezuzá, no había la foto de ningún rabino, nada que me... Y la cara de los personajes adentro, no, no, estos no son hermanos, estos son primos, pero no son hermanos. Resulta que, pues cuando los judíos, y vale la pena aclarar que si bien el resto de los países árabes nos expulsaron y prácticamente no queda nadie, de Marruecos no fuimos expulsados, pero los 300.000 judíos en Marruecos decidieron no jugársela y pues también se fueron. Se fueron, muchos dejando abandonadas sus propiedades, incluyendo sus restaurantes. Y quedó la tradición de que si alguien quiere algo, como decimos en buen franchute en español, algo de caché, comida elegante, entonces es caché. Entonces, todavía entre varios, ahí en Marruecos, si uno quiere comer elegante, dice kasher, así le sirvan camello. En Marruecos quedarán unos 2.000 judíos, principalmente en Casablanca. Han estado siempre en primerísimas posiciones de la sociedad, varios durante los reinados de Hassan y ahorita Mohamed han sido ministros de industria, de turismo varias veces. Ahora nuevamente tenemos relaciones, hay vuelos directos, entonces Marruecos es un caso excepcional, bueno, y seguramente por eso no lo mencioné, porque pues es ya más de nuestro mundo. Gracias. Aarón, ya tiene abierto el micrófono. Ah, ok. ¿Me están oyendo? Sí. Muy bien. Perfecto. Hola, Jack. Solo me acuerdo cuando naciste, porque yo llegaba de Estados Unidos. 1970, agosto. Bueno, muy, súper interesante tu conferencia. En verdad que sí. Y pregunté a través de nuestros familiares, Frida, Guberek, en fin, si podía comunicarme contigo, pero la gente decía que viajabas por todo el mundo y no era fácil localizar. Bueno. WhatsApp funciona en todo lugar. Perdón. Bueno, fascinante la conferencia. Pero efectivamente, como todo judío, sí me hubiese gustado saber un poquito más de Shenicke, porque realmente no tengo ningún dato. Yo a Polonia no viajaría porque creo que no saldría vivo, porque estoy seguro que esos antisemitas me dirían algo y yo les contestaría y he aprendido algunas palabras en polaco y entonces creo que si me atreviera a decirlas habría una tumba más allá y no les voy a dar ese gusto. Por tanto, sí me alegrarías si me puedes ampliar un poquito lo que viste en gente, por un lado, y también me gustaría conversar contigo sobre algunos otros temas en algún
en algún otro lugar. No sé si podrías darme Aaron, una... encantadísimo, ya estamos conectados. Voy a pedirle ahí a Berta de repente que nos comparta WhatsApp y hablamos abiertamente, largo y tendido. Pero brevemente aquí a la audiencia. Yo ya he estado más de una vez en Polonia. La primera vez con mi mamá, haciendo un viaje genealógico en carro desde Hungría a Ucrania, Eslovaquia. Y la obligué a que fuéramos a Polonia, porque si íbamos a ir a los lugares donde la familia vivió, también debíamos ir a donde murieron muchos. Yo ya había ido a varios otros campos, no a Auschwitz. Mi mamá nunca, mi papá menos, pero él no estuvo en ese viaje. Y fue una transformación. Para mi mamá le permitió hacer una catarsis y desde entonces se abrió, empezó a compartir, escribió su libro sobre la historia de la familia, empezó a dar charlas de Shoah en colegios, universidades, prensa, y para mi mamá fue positivo. Mi papá, al igual que usted, siendo primos, odiaba Polonia. Mi papá nunca quiso volver. Mi papá me enseñó a no querer Polonia y yo fui un poco con mente más abierta, pensando que las cosas pues, después de tanto tiempo habían cambiado. Si bien políticamente la Polonia de hoy a menudo tiende a ser positiva con nosotros, no siempre, pero a menudo, eh, en cada viaje que he hecho en Polonia siempre ha habido algo, por lo menos, incómodo. Entonces, pues después de ese viaje que hice con mi mamá, mi papá se entusiasmó a querer hacer algo a Polonia. Lo teníamos organizado para el siguiente año y tristemente unas semanas antes se infartó y nunca hubo ese viaje. Y a mi papá, sin que él supiera, le conseguí pasaporte polaco, porque en ese viaje que hice, me fui a la notaría en Minsk, Mazovietsk, y conseguí las partidas de nacimiento de mi abuela y de los hermanos de mi abuela, porque de mi papá no había nada, ningún documento polaco, habían documentos colombianos que certificaban que el ciudadano polaco vino, emigró, se naturalizó y demás, pero no había nada polaco. Pues encontré de mi abuela y así le conseguí, gracias a la amistad con el otrora embajador de Polonia en Colombia, su pasaporte, que nunca lo usó. Chenice, brevemente, es un pueblo miserable. Dudo que en alguna vez haya sido centro del universo. No creo que ahí fue el paraíso terrenal. Eh, es básicamente una calle larga, son como esos pueblos que son una calle, empieza, qué sé yo, 800 metros y hay casas de ambos lados y de repente hay dos calles perpendiculares y nada más. O sea, eso no es barrios, no. Todo queda a lo largo de una calle, a lo largo de una carretera, un pueblito miserable. Recuerdo que las estadísticas decían que antes de la guerra, o sea, en los años 20, cuando llegó mi abuelo Jaime de primeras, Chenice eran 900 personas, de los cuales 300 eran judíos y 200 eran de apellido Goldstein. Traté de golpear ahí en la casa donde nacieron los Eltern, ¿no? Su padre, no, nadie salió. Yo sé que ese año me senté con nuestra tristemente y recientemente fallecida Stella Goldstein, que fue descendiente de los únicos Goldstein que sobrevivieron la Shoah, que llegaron acá en el 46. Le di los datos y ella sí fue la casa que yo identifiqué como la de ella, resultó siendo que era la de los padres, pues. Y ahí sí
como que no la miraron muy bien, ¿no? Entonces, pues si uno tiene esos sentimientos a flor de piel es difícil. A mí me gusta llegar a todos los rincones, incluso exponerme a esas situaciones incómodas, porque me afinco más aún en mi, o sea, ya lo puedo decir con legitimidad, estos son así, ¿eh? Y les di el chance una y dos y tres veces, y siempre he tenido esas situaciones complejas, o sea, llegar luego a Cracovia y que como gran vaina en el hotel le digan a uno, no, y si quiere planes turísticos, hay paseos en tren a Auschwitz. Desgraciados, les hace falta sensibilidad, o sea, uno no va en tren a Auschwitz, ¿cierto? Por cómodo que sea, eso no tiene presentación. Y ahí todavía ese sentimiento lo tienen maluco. Entonces, lo entiendo, se lo respeto. A mí me fue muy importante conocer ese Chenice, verlo en el terreno, ¿no? O sea, porque eso era la segunda Jerusalén, según lo describía mi papá. Y de repente, pues, un pueblo miserable, asqueroso, que en el 2010 apenas lo estaban pavimentando por primera vez. Y uno ve que los descendientes de esos siguen ahí, en la miseria, bastante humildes, pero quienes afortunadamente salimos de ahí, como de tantos otros lugares, Stettlers, perdidos, olvidados y miserables, pues con mucho orgullo podemos decir que hemos sentado cátedra en nuestras nuevas patrias, ¿no? Que hemos hecho empresa, que nos hemos educado, ¿no? Que hemos sido, somos líderes, ejemplos, buenos ciudadanos, prósperos, terráqueos, me perdonan el término, ¿no? Entonces, de esa miserableza ashkenazí de Europa Oriental a ser ciudadanos ejemplares en las Américas, ¡ah, qué maravilla! Y lo que se perdió el mundo por 6 millones que no pudieron, no tuvieron la oportunidad de aportarle a este mundo, ¿no? Con gusto, Aaron, hablamos largo y tendido. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Jack, por este recorrido por lugares remotos al que nos has llevado esta tarde, con anécdotas e historias, imágenes de sinagogas, cementerios, testimonios que hacen innegable la permanencia judía en prácticamente todo el mundo. Juderías con costumbres diferentes, pero con el apego y compromiso a nuestras raíces judías. Tu charla, especialmente en estos momentos, es importante y nos ayuda a resaltar y reforzar nuestras bases para mantenernos unidos y presentes. Muchísimas gracias, Jack. La verdad, yo creo que todo el mundo ha estado encantado. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, esta es tu casa también. Estamos aquí a la orden. Esperamos Gracias. en otra oportunidad Gracias poder por, oír una de tus lindas charlas y gracias a todos. Ha con sido el un placer. respeto de todos y todas acá, pero particularmente quiero agradecer el chance de haberme dado esa gran sorpresa de hablarme con Aaron. Yes. Muy bonito, muy bonito. Igualmente. Yo estudié con su sobrino Billy en Filadelfia. Yo me gradué en el 93 de esa, se puede decir maldito acá, sí, maldita universidad, University of Pennsylvania, de esas que tuvieron que presentarse ahora ante el Senado gringo. Yo me gradué del 93. Billy se habrá graduado con mi hermana, creo, en el 91 me gradué yo. Y Billy se graduó con mi hermana en el 93. Con Billy sí mantenemos contacto y a Debbie la sigo en Facebook, ahí veo cómo va la
qué rico haber hecho ese contacto y eso es un detallito más de jugar Jewish Geography y conectarnos y retomar las cosas como si hubiera sido ayer. Gracias de corazón a todos, mil gracias. Gracias. Igualmente, ya. Gracias, Doña Jack. Vicky, un gustazo. Saludos a Manu. Gracias. Gracias.